Buenas noches, mis compañeras Julia Andrea Leán Márquez, Andrea Carolina Varera Salazar y yo, Damari Villalba Mancipe, hacemos parte del grupo número 1 de la materia enfoque conductual. Vamos a dar la solución al análisis sobre el caso del niño Sandro. Comienzo yo, definición del problema, es un trastorno de ansiedad. Sandro es un niño que es hijo único, su núcleo familiar está formado por sus padres y él. Sus padres laboran y son demasiado sobreprotectores, desconfiados y controladores. Esto desencadena en Sandro que sea un niño tímido, traumado, frágil, ansioso, preocupado, angustiado, nervioso, controlado e inseguro. Los padres de Sandri no pueden mostrarse preocupados porque el niño percibe esas sensaciones como negativas. Los padres de Sandri son ansiosos, por lo que tienden a sobreproteger más al niño. Una de las limitaciones que tiene el niño son esas conductas de hábitos donde va de hablar en público o estar en público. Para poder abordar ese tipo de casos se requiere una buena comunicación entre la familia, el psicólogo y el colegio para detectarlos a tiempo. Buenas noches. Identificación de las conductas problemas. Una de las conductas claves en el problema que presenta el niño Sandler es la ansiedad que les desencadenaron sus padres y estas se ven reflejadas en las reacciones que toma el niño en determinada situación. Estas inseguridades generan tantos miedos en su entorno como, por ejemplo, mamá transmite el miedo a que socialice con los demás. Los padres no le permiten realizar tareas al niño como, por ejemplo, lavar un plato, alcanzar un vaso, ayudarle a su padre con la jardinería de su casa. No interactúa con sus compañeros en el descanso por miedo a caerse o romperse un hueso. Miedo inducido por sus padres. Miedo a participar en clase por temor o no contestar correctamente y que sus compañeros se burlen de él. Miedo al abandono de sus padres o que sus padres se divorcien. No querer ir al colegio, hacer crisis con histeria argumentando, dolor de estómago. Buenas noches. Definición de las conductas, problemas, topografía de la respuesta. El niño Sandy presenta un cuadro de ansiedad somatizando enfermedades como el dolor de estómago para no asistir a clase, ataque de miedo, estrés por la situación, siente angustia por la posible separación de sus padres. El grado de ansiedad aumenta cuando entra en histeria por no querer ir a clase. El trastorno de Sandy por la posible separación de sus padres tiene como característica principal una ansiedad en exceso que es inapropiada para el desarrollo del niño Sandy. El uso de fármacos, psicoterapia y apoyo parental son grandes medidas terapéuticas que resultan eficaces. Los pediatras y psicólogos pueden ser los primeros profesionales que tomen contacto con los niños y realicen el primer abordaje y los diagnósticos pertinentes. Aquí encontramos que vamos a dar la definición a las conductas que tiene el niño. Trastorno de ansiedad, se entiende por trastorno de ansiedad aquellos cuadros en los que predominan los síntomas de ansiedad presentándose de manera irracional y excesivamente intensos, persistentes y perturbadores para la persona, en lo personal, en sus relaciones interpersonales, en su rendimiento profesional, etc. Ansiedad somática. La ansiedad somática, en cambio, se refiere a las manifestaciones corporales, palpitaciones o aceleración del ritmo cardíaco, temblores, calofríos, hormigueos, sequedad de la boca, sudoración, dificultad para respirar o para tragar, sensación de inestabilidad, etc. Sandra manifestaba dolor de estómago. Miedo. El miedo suele ser una respuesta a una amenaza conocida, externa y definida, mientras que la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, interior y baja. Además, la respuesta de miedo tiende a ser más aguda que la ansiedad. Fobia. La fobia puede definirse como el temor angustioso, desproporcionado y obsesivo, por lo general de naturaleza patológica, ante una situación, persona, animal o objeto que actúa como estímulo desencadenante específico. Angustia. La angustia tiene un componente más visceral que la ansiedad, que es más psicológica. La ansiedad tiende a acelerar o a activar a la persona, mientras que la angustia suele ser paralizante. La angustia se refiere sobre todo al temor a algo futuro, mientras la ansiedad hace más referencia a algo presente. A partir de los principios de condicionamiento clásico operante, identificar los elementos que mantienen la conducta del niño. Adquisición. Tratar de buscar la manera de mejorar esas conductas que le generen ansiedad al niño, miedo, temor, pánico, tensión. Estímulo discriminativo. El niño Sandri le genera ansiedad no poder tener confianza en sí mismo y realizar las cosas sin ser condicionado por sus padres de que no lo haga porque se puede lastimar. Generalización. Sandy presenta preocupación constante al pensar en el divorcio de sus padres, sentir impedido al realizar actividades, miedo a la equivocación y ser cuestionado por sus compañeros de clase. Contingencias. El primer caso es reconocer que se tienen unos síntomas relacionados con la ansiedad. Tener en plena conciencia es que se requiere de una ayuda profesional, mejorar el cuadro que desencadena los miedos y los temores.
Sensibilización, buscar alternativas como la terapia tanto para padres como hijos y ver el lado positivo de la situación para el éxito del proceso. Extinción, desaparición o disminución del cuadro de ansiedad. En el caso del niño fue reforzada y premiada por parte del profesional, sus pares y su docente. Sus padres lo estimularon a realizar las cosas por sí mismo y el profesor lo felicita en clase por contestar correctamente. Todo refuerza la confianza perdida en el niño y ayuda a mejorar su conducta. En relación al caso del niño, identifique los elementos que desde el acondicionamiento clásico y operante se pueden evidenciar como parte de las estrategias de intervención. Contingencias. Utilizar la terapia en Sandley y sus padres, en donde se puede trabajar la confianza y así poder superar los miedos, angustias y sensaciones de peligro que desencadenan el cuadro de ansiedad. Programa de reforzamiento. En este caso es importante analizar bien el caso. Buscar la situación que desencadena el cuadro, como por ejemplo si hubo algún proceso traumático. Se debe trabajar con los padres también y buscar alternativas para hacer que este proceso evolucione correctamente. Principio de PREMAC. Aquí es importante trabajar la confianza del niño Sanli. Vemos que siempre está cohibido por sus padres al realizar cualquier cosa por temor al niño se lastime. Sería de gran ayuda dejarlo interactuar con sus compañeros, permitirle realizar actividades por sí solo en la orientación, apoyo y seguimiento de sus padres. Generalización. Un rasgo importante es la preocupación. Casi siempre se da al pensar en lo que va a suceder a futuro. El niño entra en angustia cuando piensa que sus padres lo dejarán en abandono porque se van a separar. Aquí es importante el diálogo de los padres con el niño, demostrarle tranquilidad y explicarle que no es necesario que esté preocupado por esta situación porque no pasará. Discriminación. Es importante establecer un diálogo interno donde se interactúe de manera positiva, generando un apoyo positivo para llevar a cabo un desarrollo correcto de la terapia en el niño. De acuerdo a lo observado en el video, formule el programa o estrategia de reforzamiento que implementaría discriminando los estímulos que se observan en el video. Una estrategia para ayudar en el caso del niño y su cuadro de ansiedad sería emplear una serie de terapias cognitivas conductuales psicoeducativas, donde se pueda explicar un diálogo entre los padres y el niño, y así poder analizar una posible experiencia traumática reciente que no se haya evidenciado o reconocido por sus padres, o simplemente mirar las causas aparentes que lograron esta predisposición en Sandley. Esta terapia también permite reconocer que existen los síntomas de una ansiedad y que puede ser controlada, pasajera, cambiada o curada. Y lo que se intenta conseguir son ciertas modificaciones en la conducta que le permitan al niño continuar en su desarrollo sin ningún retraso. La intervención de los padres en esta terapia es importante porque van a mantener motivación positiva que necesita ver y tener el niño. Es importante estimularlo y felicitarlo cada vez que realice una tarea con sus propios medios e incentivarlo y que continúe también haciéndolo. Esto fortalecerá la confianza del niño. También recalcará a los padres que se hable acerca de los miedos y buscar solución pronta para él como la familia. Como una terapia psicoeducativa se puede conseguir que el niño, en este caso paciente, se encuentre lo suficientemente motivado con el tratamiento y comprometa a recibir ayuda por medio de las sesiones. Con las técnicas de exposición progresiva se trabajará afrontando el miedo, desencadena esa ansiedad, el éxito en que si se repite una situación, habituación, terminará acostumbrándose a ella y el miedo irá desapareciendo conforme vaya utilizando con más frecuencia y también impidiendo una conducta de escape, extinción de manera se rompe el círculo vicioso por el eslabón de la evitación del estímulo. Esas son las referencias que utilizamos para realizar, para hacer el desarrollo de este trabajo. Y muchísimas gracias, compañeras. A ustedes también. Amables. Feliz noche. Feliz noche.